Que el Señor me los bendiga grandemente. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes para este pequeño devocional, esperando que sea de bendición para sus vidas. Para mí es un placer hablar del Señor. Algo que me gusta tanto es hablar de la grandeza de nuestro Padre Celestial y de hacer mención de cómo Dios es tan fiel y verdadero. Esta noche quiero hablarles acerca de vamos a usar una terminología para poder entender algunos factores comunes y poder estar totalmente persuadidos de algunas cosas que se están dando en nuestro entorno. Y se pueden dar en cualquier país, en cualquier circunstancia difícil. La iglesia siempre ha sido sumergida ante algunos llamémosle golpistas religiosos. En este caso entendamos que van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir circunstancias difíciles donde la iglesia debe de tener un firmamento totalmente fundamental en la piedra que es Cristo. Esta noche quiero llevarles acerca de algo bien importante, y la terminología que vamos a utilizar será una terminología dada en cualquier iglesia. Estamos entrando en lo más preocupante de la historia de la iglesia. Posiblemente podemos entender algunos factores que no debemos de desmayar. Amén. Debemos de estar entendibles. ¿Qué es lo que quiere Dios y qué es lo que nos quiere enseñar? Para esto la iglesia, cuando hablo de la iglesia no me refiero a una denominación. Cuando hablo a una iglesia me refiero al conjunto, oiga bien, al conjunto que fue lavado, regenerado y transformado y que está dando frutos dignos de arrepentimiento. En este caso sería de que posiblemente cualquier denominación que tenga a sus creyentes, a sus creyentes firmes, van a ser arrebatados. Son hijos de Dios. Ahora, quiero hablarles acerca del sincretismo religioso. Hay palabras que quizás no las conocemos técnicamente, pero sí las podemos llegar a conocer y que existen en nuestro entorno sociológico y que existen en nuestro ambiente cultural y que existen en nuestras iglesias y existe en el ambiente mundial, y hoy no es la excepción en nuestro país. ¿Qué es el sincretismo religioso? Vamos a enseñar esta palabra. El significado del sincretismo es que es un concepto, y lo vamos a definir. Sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando como resultado a un nuevo nacimiento, un culto, elemento y productos, etc. En este caso, para poder entender más, en unas palabras más simples, que un sincretismo es una mezcla de religiones, es una mezcla de creencias, es una mezcla de todo. Pudiéramos decir que hay musulmanes, católicos, cristianos evangélicos, apostólicos, luz del mundo, testigos de Jehová y mormón, y todas las religiones que se quieran unir a un sincretismo. En este caso, el sincretismo religioso dijimos que es una mezcla de religiones, una mezcolanza total, todas las creencias, todos somos hijos de Dios. En esta manera es importante que la iglesia esté con los ojos abiertos. Yo no estoy en contra de ningún asesor político que desempeñe su cargo y que esté elaborando como él le plazca. Pero sí la iglesia debe de estar con unos ojos atentos
a lo que se está llevando a cabo. En este caso pudiéramos hablar de que un sincretismo se puede dar en nuestro país. Sí, se puede dar. Cuando hablo de mi país, El Salvador, posiblemente en otros países se esté dando un sincretismo. Y esto no es de extrañarse, porque el sincretismo que se debe de dar debe de ser el camino preparado para el anticristo. Es bíblico, es profético y está establecido en la Biblia. Por lo tanto, lo que estoy hablando es coherente y totalmente fundamental en las Escrituras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que posiblemente la enfermedad llamada COVID-19 o coronavirus nos esté llevando a pensar que todos debemos de estar en oración y llamar un día específico para la oración. No estoy en contra de que estemos orando. El cristiano debe de orar en todo momento. La misma Biblia lo dice en sus cartas del apóstol Pablo: orar sin cesar. Cuidado, iglesia. Esta es una advertencia ante un posible sincretismo, ya que no lo vamos a poder detener porque está totalmente profetizado. Pero hacer cita al sincretismo, que dijimos que es una mezcla de religión, hemos dicho una carta que para mi título personal es de una de las cartas más favoritas de su servidor, es la carta de Judas. Y a eso quiero llevarles. La iglesia debe de estar con los ojos abiertos. La iglesia no puede participar en ningún sincretismo religioso. ¿Por qué razón? Porque nuestra convicción y nuestras doctrinas no son basadas en ningún credo, ninguna religión, sino en una fe que es Cristo Jesús. En este caso quiero hacer mención de una carta apologética, que es una de las cartas que me ha llenado de pasión y sigo predicándola. Y es una de las cartas que para muchas personas intérpretes de las Escrituras puede ser muy dura, pero para mí es una de las cartas más apologéticas que se encuentran en las Escrituras. Quiero hacerle mención del nombre, es la carta de Judas, el medio hermano de Jesús. Esa carta hace su mención y Judas está totalmente preocupado por un sincretismo que se está dando al nivel cultural y en torno a su nivel social. Hermanos, me preocupa algo en nuestro país, El Salvador. Pastores se están uniendo, ministros se están uniendo, hermanos evangélicos, iglesias completas se están uniendo a un sincretismo religioso, porque dice que todos somos Dios, todos somos hijos. Momento, aclaro este concepto bien importante. Juan capítulo 1, versículo 12 lo deja claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahora, para un sincretismo, que ya volvemos a decir que es una mezcla de creencia, fe, dogmas, etcétera, vamos a entender algo bien importante. El sincretismo siempre se ha dado. Vayamos a nuestro Salvador, El Salvador, nuestro país, nuestra cultura nata. El Salvador hace muchísimos años, recordemos para no ser tan específico por una cronología de tiempos que se me pierde, a la llegada de este señor llamado Cristóbal Colón, descubre América, pero América ya estaba poblada, todo su entorno, y estaba poblada por algunos pipiles, mayas, incas, etc. Cuando Cristóbal Colón llega, usted me va a decir, ¿por qué me está hablando esto? ¿Es necesario, pastor? Sí, es necesario, amado. Cuando Cristóbal Colón llega en un momento donde aquí habían personas, posiblemente las escrituras o los escritos antropológicos digan que aquí eran indios y tienen alguna parte de razón. No negamos la sangre india o la sangre nativa
de nuestros pueblos culturales llamado el país El Salvador. En este caso, cuando llegan estos señores españoles y vienen a subyugarlo, hubo un sincretismo. ¿Por qué? Porque ellos traían la religión católica romana apostólica y aquí habían creencias al dios maíz, al dios maya, al dios del cielo, al dios de la lluvia. Guatemala tenía otros dioses, los dioses aztecas, en México, etc. Ya estaba un culto religioso a sus deidades. Pero ¿qué vino a hacer Cristóbal Colón? Introdujo en nuestra tierra, la religión católica romana apostólica. Pero no solamente eso, lo subyugó en una obligación. Y al ver que los indios de acá, de nuestra tierra azteca, no se subyugaron, hicieron esa mezcla entre la religión católica romana apostólica y la religión que ellos procesaban y que en este tiempo era por los dioses ya mencionados. Y surgió. Estaba leyendo alguna de las culturas de nuestro país, que es muy interesante que lo aprendamos. Estaba estudiando un concepto que me llamó la atención. Usted puede recordar que los viejos de agosto, así son llamados en nuestro país, que las fiestas patronales al Salvador del mundo es en el mes de agosto, y salen unos viejos de agosto, ¿verdad?, enmascarados. Era un culto que representaban nuestros antepasados a las deidades de ese momento. Pero ya fue mezclado con la Iglesia Católica y surge, etc. En México igual, pero ¿qué quiero decir? ¿Hubo un sincretismo? Sí, hubo un sincretismo. Añales hubieron sincretismos religiosos. Pero hoy no es la excepción, en el siglo XX. Por eso es que hay que alertar a la iglesia evangélica. Hay que alertar a los hermanos pastores, más a los líderes, pastores, etcétera, que tienen el deseo de enseñar a su gente. No caigamos en ningún sincretismo religioso. Cuidado con caer en ese sincretismo que quieren introducirnos. Oigan bien, introducirnos quieren a un sincretismo, pero lo quieren encubiertamente. Encubiertamente todos somos hijos de Dios. Ahora, quiero hacer mención de lo que hacía y lo preocupante es que pastores se están uniendo a esta ideología. Pero al sincretismo, que ya dijimos, se definen diversos tipos de sincretismo, aunque común ellos es que es una mezcla, la función de elementos de diferentes culturas y de diferentes culturas. ¿Por qué culturas? Porque, hermano, si usted va a cada secta, cada religión, cada secta, cada culto, etcétera, usted se va a dar cuenta que culturalmente traen de otros países. Un ejemplo, el Islam. El Islam no es nativo del Salvador. Tampoco los mormones no son nativos de acá. Son nacidos en Estados Unidos, los musulmanes orientales. Entonces, todo esto nos damos cuenta que son culturas unidas a una sola religión, a orar por un solo Dios. Dios está separado, me dijo alguien. No. Dios lo que quiere es que usted le ame y le respete. Ahora, para un sincretismo, ¿qué debe de ser la iglesia? Una buena pregunta. Y para eso lo quiero llevar, ¿qué debe de ser la iglesia evangélica hacia un ataque de sincretismo religioso en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad o en nuestro país? Es momento. Llamo y exhorto a todos los hermanos evangélicos y pastores del Salvador a que nos unamos a una apología. ¿Qué es una apología bíblica? La apología bíblica viene del griego hablar en defensa.
Es una forma formal de una opinión o una posición, acción. La apología cristiana es la defensa verbal o discurso en una defensa. En la área teológica se especifica y se usan argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Algunos apologéticas han surgido muchos. ¿Debemos de qué, amada iglesia? Debemos de ser apologistas bíblicos. Surgir como apologista. ¿Qué es la apología? La defensa de mi fe. Dice alguno, pero Dios no necesita que lo defendamos. Claro, no necesita. Pero en este caso sí necesita una iglesia tener doctrina. ¿Qué es la doctrina? Una enseñanza establecida en las Sagradas Escrituras. ¿Qué debemos de hacer? Levantarnos con apología bíblica, defensa de la fe. ¿Y cuál es el ejemplo más grande de la Biblia? Judas. En el momento que se levantan algunas de las creencias que entornaban en ese momento a Judas, él hace una defensa excelente de su... Y si usted analiza, Judas utiliza un léxico, un vocabulario alto y extermina totalmente con sus palabras todas dogmas, religiones y sincretismos que se estaban dando. Es hora de la apología, es hora que nos defendamos como iglesia y que la iglesia no caiga en ninguna tentación de estas. Otra de las palabras que me llamó la atención es dogma. La palabra dogma es una posición que asume como principio inejable, irrefutable. Es una ciencia o doctrina. El significado original de la palabra proviene del griego dogma. Traducido es pensamiento, principio o doctrina. Los dogmas han surgido en nuestra sociedad, han surgido en nuestra cultura, han surgido en nuestras iglesias. Pero quizás debemos de tener un poco de cuidado, porque allí se aprovechará el enemigo, Satanás, para poder incluir lo que él quiere hacer. Vamos a otra palabra que estoy usando la terminología de las palabras mencionadas por mi persona. Otra de las palabras que utiliza es la palabra religión. La palabra de religión es cuáles son sus características. Algunas características de la religión son la adoración a dioses y a profetas, a las creencias de un sistema y normas y valores y simbología o lugar de adoración. En este caso, templos, en este caso sea el profeta Mahoma, en este caso sea el profeta Mengano, Sutano, Junano, que no se hace mención de nuestro Señor Jesús. Esa sería la religión. La palabra secta. La palabra secta, su significado es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa que es una ideología no correcta, que representa una sección o un sector detenido de un conjunto más amplio. Despojando de todo caso, la secta tiene una notación de división y es una palabra corrupta. Sectas se apartaron de la verdad. Las sectas son de hay sectas en nuestro país, sí. Ahora, el sincretismo no anda viendo si son sectas, son religiones, tienen fe, tienen esto, tienen lo otro, no. El sincretismo lo que está haciendo es unirnos para una sola adoración. Pero esto, como lo dije al principio, tiene un plan profético. Y a esto quiero, amada iglesia, de Misión Cristiana Oasis de Esperanza y de cualquier iglesia que me está observando. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que tener una óptica acerca de lo que se nos está pidiendo. Yo creo que los tiempos finales se están acercando. La escatología bíblica se está cumpliendo. Las profecías de las escrituras, 99% de las escrituras son proféticas, se están cumpliendo. Cuidado con un sincretismo religioso. Cuidado, establecemos la doctrina más fundamentalista
que es la palabra de Dios. En este caso, quiero hacer mención de que debemos de tener los ojos claros hacia dónde está nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: puesto los ojos en el autor y consumador de mi fe, Jesucristo mismo. ¿Cuál es su fe? Es Jesús. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de sectas, dogmas, religiones y creencias. Concluyo con esto que encontré por acá. Concluyo con esto. El hilo profético de Dios se está dando en las naciones, sí. Recuerde que la Trinidad satánica está mencionada por el diablo, que ha querido imitar siempre a Dios, el Padre, después de una envidia tajante en los cielos, fue derrotado y fue enviado a la tierra, pensando que en la tierra iba a recibir la adoración en el cielo, o pensando él que era tan bello como era el ángel Luzbel, el arcángel, perdón dicho. Jesús, el diablo siempre ha querido imitar al Padre. El anticristo va a ser una imitación hacia Jesús. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el anticristo es el que ya está en la tierra. Posiblemente ya nació o posiblemente no ha nacido. Esto no me conviene a mí porque la iglesia es raptada y a la iglesia yo voy con ellos. Y nos vamos a gozar en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. El anticristo se supone que imita a Cristo y lo hace en un periodo de 7 años. Y el falso profeta es el que imita al Espíritu Santo. En este caso, el falso profeta está haciendo un trabajo, discúlpeme la expresión, espectacular. El falso profeta, óigame bien, el falso profeta inicia su temporada antes de la aparición del anticristo y en el periodo de los 7 años de la tribulación en esta tierra. Por lo tanto, si el falso profeta debe de estar ya trabajando y está trabajando, le está haciendo el camino más fácil ¿a quién? Al anticristo, porque esto ya está profetizado. Hago mención de algo. El falso profeta es el aliado más grande de las religiones en este mundo. El falso profeta unirá a todas las religiones de este mundo, y yo creo que lo está logrando. Quiero hacer mención de la Iglesia de la Prosperidad. Les está dando manifestaciones sobrenaturales, está dando un caminar específico, y eso debemos de tener un poco de cautela y orar siempre por los elegidos, porque posiblemente engañarán a muchos. Pero ahí es donde la iglesia evangélica debe de hacer su rol, doctrinar a su gente y hacer una enseñanza apologética de su defensa masiva de las Escrituras y de lo que creemos nosotros. El falso profeta ya está y está trabajando. Y vuelvo a repetirlo, me dio miedo encontrar a pastores que les están dando el sí y están hablando de un sincretismo disfrazado, porque eso es lo que tienen hoy, un sincretismo disfrazado. Es todos somos hijos de Dios, oremos, todos oremos. Hay que tener mucho cuidado. Dios espera que usted y yo estemos unidos para poder hacer una buena apología bíblica. Me despido con estas palabras o con esta información. Muchos creen, algunos han hecho mención de que la gran bestia, el falso profeta, estará aliado con la Iglesia Católica. Yo creo que no. Vaya e investigue el dato que le voy a dar.
una gráfica de pastel acerca de la religión más creciente a nivel mundial, se va a dar cuenta que no son los católicos. No son los católicos. O entonces, ¿quiénes son? Es el musulmanismo. Y a ellos, solo ellos tienen alguien que les dice que profeta. Ahí le dejo el dato, investíguelo, analice lo que le estoy diciendo. Y es bien interesante que la Iglesia Católica va a estar, sí, también evangélica. Con esto que se está desarrollando en estos periodos al nivel nacional e internacional, no se alude que la Iglesia evangélica también puede ser arrastrada por doctrinas corrientes de demonios, dice el apóstol Pedro. Por eso debemos de hacer una apología bíblica para poder tener fundamentos bíblicos. Esta noche quiero agradecerle a todos mis hermanos, amigos, pastores, maestros y familiares. Muchas gracias por todos sus consejos, por sus amistades, etc. Qué bendición, pongamos en práctica la Biblia, estudiémosla más, leámosla más y orámosle al Espíritu Santo que está en nosotros, que es Dios en nosotros, que es una persona. Orémosle para que pueda ayudarnos a que nos revele más de su santa y bendita palabra. Les recomiendo que lea la carta de Judas, solamente son 24 o 25 versículos bíblicos y se dará cuenta de la magnitud y de la simbología y de mucha figura retórica que se encuentra allí, cómo trata a la secta. Muy pronto vamos a estudiar esa carta a profundidad para que se dé cuenta cómo es un defensor de la fe. Muchísimas gracias, feliz noche, y este ha sido el devocional para nosotros. Que el Señor me los bendiga, amados cristianos y pastores, y que la paz del Espíritu Santo esté con nosotros. Bendiciones masivas.